A continuación vamos a ver cómo calcular límites direccionales. Lo vamos a hacer a través de un ejemplo. Consideremos el siguiente límite doble para xy tendiendo al 0, 0 de x por y sobre x cuadrado más y cuadrado. Queremos probar la no existencia de este límite doble utilizando límites direccionales. En la resolución es importante tener en cuenta la fórmula de cálculo de un límite direccional. En primer parte, acá podemos observar que aparecen las imágenes de una cierta función. Esta función f se corresponde con la expresión que tenemos acá en el límite doble. Entonces, la f en xy, en este caso particular, sería esta expresión de cómo se calculan las imágenes, que corresponde a un campo escalar en dos variables reales. Por otro lado, acá el punto 0, 0, cuando definimos el límite doble, este punto tenía que ser punto de acumulación del dominio de la función, de esta función. Lo mismo que acá. Entonces, para ver si este punto, el punto de acumulación del dominio de esta función, vamos a tener que determinar el dominio. De lo que podemos observar, la f en xy se obtiene a través de un cociente de polinomios. Entonces, esta función es una función racional y sabemos que las funciones racionales, el dominio serían todos los puntos del plano, excepto los puntos que anulan el denominador. En este caso particular, el denominador se anula únicamente cuando x e y toman valores simultáneamente 0, por lo cual el dominio de la función sería r al cuadrado, o sea, todo el plano, menos el punto que sería el origen de coordenadas. Acá tenemos un gráfico de ese dominio. Bueno, este punto 0, 0, ahora tenemos que analizar si es punto de acumulación del dominio de la función. Acá lo tenemos representado este punto, ¿sí? Podemos notar que cualquiera sea el entorno reducido, centrado en este punto, aunque tomemos un entorno reducido con un radio muy chiquito, siempre ese entorno va a tener puntos del conjunto, dominio. Por lo cual, este punto podemos decir que es punto de acumulación del dominio de la función. Entonces se están cumpliendo las condiciones para que tengan sentido el cálculo del límite doble y el cálculo del límite direccional. Bueno, ya sabemos quién es esta f. Ahora lo que tenemos que hacer es buscar curvas con las características que esas curvas pasen por este punto, a la cual nos tenemos que aproximar. Entonces, dentro de las curvas, tomemos curvas sencillas. Por ejemplo, la recta y igual a 2x, la recta y igual a 3x. Acá podemos visualizar un gráfico. Ambas rectas, ¿sí?, pasan por este punto en la cual nosotros nos queremos aproximar. A cualquiera de ellas le llamamos gamma 1 y a la otra le llamamos gamma 2. Bueno, a continuación ya tenemos la f y tenemos las curvas. Ahora necesitamos encontrar los x de t y los y de t para cada curva en particular, que va a salir de parametrizar las curvas, y el valor t0, al cual deben tener el t, y ese t0 está muy vinculado a el valor en la integral doble donde nos estamos aproximando al origen de coordenadas. Bueno, entonces,
Acá tenemos la formulita que tenemos que aplicar para el cálculo del límite direccional, el límite doble, en la cual tenemos que probar, usando esta herramienta, que este límite no existe. Consideramos la primera curva, gamma 1 igual a 2x. Entonces, parametrizamos la curva. ¿Cómo hacemos esto? Observen que esta curva representa la gráfica de una función lineal. Está dada en forma explícita, ¿sí? Entonces, la variable independiente es x. Para parametrizar, entonces lo que vamos a hacer es reemplazar el x por t. Entonces, ese sería el parámetro. Y entonces, el y se obtiene directamente reemplazando ese valor t acá, y ahí obtenemos la expresión. Este sería el x de t, y este sería el y de t correspondiente a esta curva. Y esas expresiones son las que tenemos que reemplazar acá. Bueno, ya tenemos el x de t, el y de t, f y la curva. Entonces nos está faltando el valor t0. Para hallar el valor t0, un proceso que les voy a explicar es el siguiente. Nosotros nos queremos aproximar al origen de coordenada, en este caso particular, podría ser otro punto. Entonces, los x y deben tender al 0, 0. ¿Está bien? Entonces, en mi parametrización, yo a x le he llamado t. X es lo mismo que t. Entonces, la tendencia de t es la misma que la de x. Entonces, como x tiende a 0 y x es lo mismo que t, puedo concluir que t tiende a 0. Este valor es el valor de sub 0 que va a aparecer en la fórmula de cálculo del límite direccional. Observe que este valor, cuando yo lo reemplazo acá, voy a obtener acá, como t vale 0, me queda x vale 0, 2 por 0 es 0, me queda el punto 0, 0 en la cual yo me quiero aproximar. Entonces, ahora calculamos, ya tenemos todos los datos, calculamos el límite direccional usando la fórmula. Límite cuando t tiende a 0, y acá tengo los valores de imagen, donde reemplazo el x por x de t y el y por el y de t. Acá arriba tenemos la expresión donde tenemos que reemplazar el x por t, en este caso, y el y por 2t, de la cual resulta este límite. Y acá este es un límite en una variable. Entonces, acá se pueden usar todas las técnicas que se dieron para calcular límites de funciones en una variable. Entonces, podemos trabajar algebraicamente la expresión y luego podemos simplificar, en este caso t cuadrado, me queda este límite, y entonces me queda el límite de una constante que por propiedad del límite sabemos que es igual a la constante. De lo que resulta que este límite direccional sobre la curva gamma 1 me da 2/5. Hacemos un proceso similar con la curva gamma 2. Parametrizamos. Llamamos a la variable independiente t. Entonces, y me queda igual a 3 por t, con t real. Para t0, un procedimiento similar. Yo me quiero aproximar, estamos con el mismo límite, así que los x y tienden al 0, 0. En mi parametrización, nuevamente, a x le he llamado t. Así que t tiene que tender al mismo valor que tiende x. Por lo cual, si x tiende a 0, t también tiene que tender a 0. Y este también sería el valor de 0 para el límite direccional sobre la curva gamma 2. O sea, que ese t0 depende mucho a qué punto queremos aproximar, y también depende de cómo he parametrizado yo la curva. Bueno, calculamos el límite
usando la fórmula que tenemos arriba. Entonces, si reemplazamos el x de t por t y el y de t por 3t, nos queda el siguiente límite. En una variable trabajamos algebraicamente, en este caso podemos simplificar t cuadrado, y entonces me queda el límite de la constante igual a la constante. Este otro límite direccional, entonces acá me ha dado en este caso 3 décimos. Bueno, acá entonces ya hemos visto dos ejemplos de cómo calcular límite direccional. Pero nuestro problema era mostrar que este límite doble no existe. Entonces, fíjense, hemos tomado dos curvas distintas que pasan por el punto 0, 0. Hemos calculado los límites direccionales y me han dado valores distintos, por lo cual podemos garantizar que el límite doble, este límite, no existe. Veamos otra forma de resolver el límite, o sea, resolver el límite direccional y en particular de demostrar que un límite doble no existe. En vez de tomar dos curvas particulares, tomamos una familia de curvas que pasan por el punto. En este caso, el punto al cual nos queremos aproximar es el origen de coordenada, pero podría ser otro. Entonces, en este caso vamos a considerar la familia de todas las rectas que pasan por el origen. La ecuación sería y igual a mx, ¿sí? Ya que la ordenada del origen es 0 en todos los casos. Bueno, parametrizamos. Al x es la variable independiente, le llamo t, y entonces y me quedaría igual a m por t, con t real. Para encontrar el valor de 0, el mismo razonamiento que el anterior, ¿sí? xy tendiendo el 0, 0, x lo mismo que t, por lo tanto, si x tiende a 0, t también tiene que tender a 0. Y luego aplicamos la fórmula del límite direccional. Este sería el x de t y este sería el y de t. Entonces, al reemplazar, trabajar algebraicamente, observamos que me queda el resultado es una expresión que depende de m, de la pendiente de la recta. Entonces, observemos. Si yo voy variando el valor de m, voy obteniendo distintas rectas que pasan por el origen. ¿Y qué va a pasar con los límites direccionales? Si cambio el m, va a cambiar también los valores. Entonces, al variar m, tengo distintas rectas y distintos límites direccionales. Y eso implica que el límite doble no existe. Por lo cual, cuando nosotros tomamos una familia de curvas, ¿sí?, que pasan por el punto, en este caso tomado una familia de rectas que pasan por el origen, podría haber tomado una familia de parábolas que pasan por el origen, ¿sí? Uno trata de buscar dentro de las curvas las más simples. Entonces, si yo veo que en este caso particular, para la familia de rectas que pasan por el origen, el límite direccional de esa familia depende de la pendiente, entonces ya puedo concluir que el límite doble no existe. Bueno, con esto concluimos la parte del límite direccional y lo que nos estaría quedando es ver límites pasando a coordenadas polares que tienen aplicación tanto para mostrar la no existencia de límites dobles, como también en ciertos casos particulares me permiten calcular límites dobles.